Bueno, un gran shalom, amados hermanos. Espero que estén muy bien. Y bueno, ya terminamos la refutación en contra del retorno. Yo creo que ya no hay vuelta atrás, eh, no hay como ellos puedan sostener aquella doctrina. Y para hoy tengo el ismo de la idolatría hacia el hermano William Branham. Y esto tiene muchas ramas, muchas aristas. Hay mucho de hablar de esto, pero vamos a tratar de sintetizar a lo que más podamos. Bueno, si leemos el mensaje Apocalipsis capítulo 5, parte 1, de 1961, el 06 del 11, el profeta dice, y debido a eso me obliga a decir que dejo el ministerio, porque hay algo que surgió dentro de la gente que me ha hecho hacerlo. Eso es, que yo he sido quitado de mi posición de un ministro o un hermano y he sido llamado Jesucristo. Y así llamado. Y eso me marcaría como un anticristo. Y yo me encontraré con Dios como un cobarde antes de encontrarme con Él como un anticristo para quitarle a Él. Fin de la cita. Aquí el hermano Branham siente gran dolor y él siente la necesidad de dejar el ministerio porque personas, gente, quizás buenas personas, tomaron al hermano Abraham y lo sacaron de la categoría de un ministro y lo subieron la palestra a un nivel más alto y lo llamaron Jesucristo. En Isaías capítulo 42, versículo 8 dice, yo, Jehová, este es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. Fin de la cita. Eso es lo que dice nuestro propio Dios. Y fíjense lo que hizo Ezequías. Ezequías en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice de él, dice la Biblia, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Fíjense qué tremendo, fin de la cita. El rey Ezequías deshizo, quebró, hizo pedazos la serpiente de bronce, que fue un instrumento en las manos de Dios en su momento para que cuando la gente fuera picada, fuera mordida por serpientes, miraran a la serpiente de bronce y fueran sanos. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pasó el tiempo y los hijos de Israel tomaron este instrumento que fue de Dios en su momento y le empezaron a idolatrar. ¿Qué sucedió? Vino un hombre de Dios parado por la palabra, que amaba a Dios y dijo, esto no puede ser, es solamente el único que hay que adorar es a Dios. Este instrumento sirvió en su momento, pero ahora hay que romperlo. Hay que deshacerse de esto porque está siendo objeto de adoración, de idolatría. Ahora, estimados hermanos, no estoy diciendo de que hay que deshacerse o romper al hermano William Branham en lo absoluto, ¿no? Está claro que no. Sí, pero sí hay que luchar contra la falsa doctrina de idolatría hacia el hermano Branham. O sea, no hay que demeritar al profeta, no hay que ensuciarlo, no hay que dispararle, no hay que hacer como los detractores del mensaje que tratan de buscar por todos los medios para llamarle un falso profeta. No hay que ensuciarlo, sino que simplemente tener como único Dios y único Salvador al Señor Jesucristo. Solamente hay que tener claro eso, porque a mí de verdad me da náuseas cuando veo imágenes, veo fotografías de hermanos hincándose ahí con las manos en alto ante la imagen del hermano Branham con la columna de fuego. Nadie puede decir que eso no está, que eso no existe o que es algo montado, que es un montaje. No. Eso ha estado en el internet, ha estado hace muchos años.
hace muchos años, y estoy seguro que esta no es gente tanto de Photoshop o de hacer imágenes a tan buena resolución que pueda parecer verídica. Eso fue, estoy hablando hace 15 años atrás incluso. Entonces, idolatría hacia el hermano Branham, sí que hay idolatría. El propio hermano Branham denunció eso. Y es la primera cita que leímos ante esta exposición. El hermano Branham quería retirarse del ministerio a causa de estas personas. El hermano Branham estaba perplejo y él en una ocasión relató y dijo, si fueran personas que querían hacerme daño, si fueran personas enemigos míos, pero el profeta dice que no, eran buenas personas, que le estimaban, que querían al hermano Branham, que le decían amén a todo lo que decía el hermano Branham. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Lucifer se metió en sus mentes, Lucifer se metió en sus corazones. ¿Por qué alguien puede decir, pero por qué ocurre esta idolatría hacia el hermano Branham? ¿Por qué sucede? Es que el diablo pensó, el diablo es un estratega tremendo. El diablo dijo, en su interior dijo, yo no puedo hacerles que no crean en William Branham. No puedo hacer que presentarle y decir que alguien salga y diga, él es un falso profeta. No lo van a creer. Ellos ya comprobaron que es un profeta verdadero. Entonces, ¿qué quiere hacer Lucifer? ¿Qué quiso hacer Lucifer? Dijo, pero ¿qué pasa si hago esto? Degrado a Jesús, al Hijo de Dios, lo degrado y subo a William Branham a su nivel. De Jesús se dice que es el Hijo del Hombre. Y bueno, tenemos la cita de William Branham donde él declara que en Lucas 17:30, en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, entonces el diablo que hizo, voy a hacer que se prenda esa ampolleta en alguno y voy a decir, Jesús es el Hijo del Hombre, William Branham es el Hijo del Hombre. O sea, William Branham está al mismo nivel que Jesucristo. ¿Y qué es eso? Una falsa doctrina. ¿Eso qué es? Herejía. Eso es doctrina de Lucifer. Cualquier persona, cualquier doctrina que quiera alguien nivelar a cualquiera al nivel de Jesucristo, eso es idolatría. Eso es una falsa doctrina. Fíjense en lo que pasó con el apóstol Pablo. En Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 15, fíjense lo que le pasó a Pablo. Pablo dice, Hechos relata la historia y dice, en el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses, bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se alzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos hay. Fin de la cita. Pablo, el apóstol Pablo, renegó, él refutó esa acción, él no quería adoración para él, porque el Señor Jesucristo es al único
que le debemos alabanza, gloria y honra. Es al único. En Apocalipsis 19, versículo 10, estamos hablando de Juan. Y fíjense, Juan, el apóstol Juan, anciano, el apóstol Juan, anciano, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. El apóstol Juan. ¿Qué pasa con el apóstol Juan? Fíjense, dice Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fin de la cita. Fíjense, estimados hermanos, el apóstol Juan estuvo en Pentecostés. El apóstol Juan, junto con la sombra de Pedro, sanaba. El apóstol Juan no fue muerto tras meterle en aceite hirviendo en la isla de Patmos. No murió porque estaba lleno del poder de Dios. Pero el apóstol Juan, cuando el ángel le mostraba estas cosas, en ese momento sagrado incluso, en ese momento lleno de revelación, en ese momento lleno de ver las cosas más tremendas, símbolos tremendos del Apocalipsis, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? El apóstol Juan se inclina para adorar al ángel. Eso fue un error. Eso fue un error, una equivocación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto William Branham o como cualquier hombre en la actualidad lleno del Espíritu Santo, predicando el Evangelio, predicando las cosas tremendas de la Escritura, aún así puede estar el espíritu de idolatría rondando ahí y tomar a alguien y decir qué tremendo lo que está sucediendo y mirar al hombre y no mirar a Jesucristo. Mirar al vaso y no mirar a Jesucristo. Llamemos a la línea de oración, puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser un maestro, etc. Llama a la línea de oración y hay un milagro ahí. Y la persona dice, gracias a usted, pastor, gracias a usted, hermano evangelista, gracias a usted, maestro, he sido sano. ¿Eso es satánico? Eso es satánico. En una ocasión yo escuché el testimonio de un pastor cuando él dijo que una anciana o un anciano le dijo, yo no quiero que nadie más ore por mí, solamente usted, querido pastor. ¿Qué es eso? ¿Eso es idolatría? Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque no está en el vaso el poder. El poder está en el Señor Jesucristo. El poder está en Dios. En una ocasión, un hermano, una hermana, quien sea, me dijo, por favor, ore por mí que estoy enfermo. Me escribió por internet, etcétera, etcétera. Y yo voy a orar por usted. Ocurrió un milagro. Fue sano o sana al instante. Y me dijo esa persona, gracias a usted, hermano Germán, he sido sano. Y yo le dije inmediatamente, estimado o estimada, ¿quiere usted enfermarse nuevamente? Le hice la pregunta, ¿usted desea enfermarse nuevamente? Porque déjeme decirle, no tengo nada que ver en ese asunto. Fue Dios quien le sanó a usted. Si usted le da la gloria al hombre, Dios verá como mal agradecimiento eso y por lo tanto la enfermedad volverá. Entonces la persona reaccionó y dijo, disculpe, gracias doy al Señor Jesucristo por esto. Esa tiene que ser la actitud de un ministro. Esa tiene que ser la actitud de un ministro. El espíritu de verdad siempre apuntará al Señor Jesucristo. El espíritu de verdad siempre apuntará al Hijo de Dios. Siempre apuntará a Dios. Nunca la gloria la tomará Él mismo. Jamás. Y eso es lo que estaba haciendo el ángel en Apocalipsis. Dijo, no me adores a mí. Adora a Dios, yo soy tu hermano, soy consiervo tuyo, yo comparto el mismo peldaño tuyo. Y ese ha sido el gran error de muchos, porque muchos tienen, por así decirlo, al hermano William Branham como si fuera un dios, como si fuera un semidios. La preparó, que hizo las fórmulas químicas para realizar la medicina. No.
Solamente fue un mensajero que portó la medicina y la entregó. Toma para que te sientas mejor. Tómate esto porque que te hará bien. Pero esa persona no es un científico. Esa persona no es el que se la ingenió o hizo la fórmula química para hacerlo. Es un mensajero, es un porta medicina, por así decirlo. En el mensaje obedece la voz del ángel de 1950, del 07 del 13. El hermano Abraham dice, y luego Juan el Revelador, el libro entero de Apocalipsis cuando fue escrito, él dijo, yo Jesús he enviado mi ángel. Y Juan se postró para adorar al ángel. Pero el ángel le dijo, ponte de pie y adora a Dios. Vean, un verdadero ángel de Dios no dejará ser adorado. Fin de la cita. Un verdadero ángel de Dios nunca va a permitir adoración. Y fíjense, y ahora que en muchos lados está de moda el tema el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, que si a mí me dijera el hermano Germán, hábleme del Hijo del Hombre, yo netamente me centraría en el Señor Jesucristo. Pero hoy en día toman el tema del Hijo del Hombre para adjudicárselo a el hermano William Branham. ¿Por qué? Por la famosa cita de Lucas 17:30, que el hermano Branham en una ocasión se la adjudicó. Estimados, lea su Biblia y lea Lucas 17. Lucas 17. Lea todo ese párrafo que involucra, que está alrededor de Lucas 17:30. Ese es un evento escatológico de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué el hermano Abraham lo adjudicó a su ministerio también? ¿Por qué? Porque dice en los días de la manifestación del Hijo del Hombre. Manifestación del Hijo del Hombre. Hay hermanos que leen esa cita y dicen, el hermano William Branham entonces el Hijo del Hombre. Falso, estimados, falso. ¿Qué hace el hermano William Branham? El hermano William Branham, ¿en qué aporta? ¿En qué ayudó? Pues el hermano Abraham para el pueblo de Dios, el hermano Abraham fue un vaso que Dios usó para entregar un mensaje, para entregar buenos sermones, etcétera, etcétera. Y con eso, ¿qué sucede? Se reveló al Señor Jesucristo. Tras la palabra, nosotros tras el mensaje, nosotros podemos conocer al Señor Jesucristo. Eso es la manifestación, porque manifestación significa dar a conocer al Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Eliezer ante Rebeca? Rebeca conoció a Isaac antes de ver con sus propios ojos a Isaac. ¿Por qué? Porque Eliezer entregó su mensaje. Eliezer dijo, yo no voy a comer nada, no voy a hacer nada aquí en la casa de Labán hasta que yo entregue mi mensaje. ¿Y qué hizo Eliezer? Eliezer empezó a contar toda la historia de Isaac, el hijo de la promesa, un hijo producto de un milagro, porque Sara era estéril. El hijo de la promesa, el hijo milagroso que vino. Y empezó a contar toda la historia, todo el mensaje Eliezer. ¿Qué estaba haciendo Eliezer? Manifestando a Isaac. ¿A través de qué? A través de su mensaje. A través de su mensaje vino la manifestación del hijo de la promesa, Isaac. Pero Eliezer no tenía nada que ver con la historia de Isaac, por así decirlo. O sea, a ver, ¿qué quiero dar a entender? Cuando Rebeca estaba escuchando el mensaje, Rebeca no estaba con ojos de corazón y mirando a Eliezer, ¡ah, qué hermoso es Eliezer! ¡Me estoy enamorando de Eliezer! No, para nada. Rebeca, a través de la palabra de Eliezer, ella está diciendo, ¡qué tremendo! Me estoy enamorando de este hombre, un hombre que aún no veo con mis ojos carnales, con mis ojos terrenales, no lo veo aún, pero yo, antes de conocerlo, ya estoy enamorada de él. ¿De quién? De Isaac, el hijo de la promesa. ¿Qué estaba haciendo Eliezer? ¿Qué estaba haciendo?
manifestando al hijo de la promesa, manifestando al hijo del hombre Abraham, Abraham, el padre de la fe, Isaac, amor, producto de la fe, amor. La fe trae, concibe amor, están totalmente relacionadas. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Rebeca oyó con fe las palabras de Eliezer y pudo ver por fe a Isaac y hubo una unción de amor en el entorno. Y cuando se vio Isaac con Rebeca, se tuvieron un amor a primera vista. ¿Por qué? Por el mensaje. Entonces el mensaje lo que revela al hijo. Es el mensaje el que trae la revelación o la manifestación o el dar a conocer del Hijo. Y nosotros nos enamoramos del Hijo de Dios por medio de este mensaje. Entonces, gran parte de iglesias que se llaman iglesias del mensaje han entendido rotundamente mal esto. Y han dicho, el hermano William Branham es el Hijo del Hombre. Pésimo. ¿Por qué? Porque que digan que William Branham es el Hijo del Hombre, lo están poniendo al mismo peldaño que el Señor Jesucristo, porque hay innumerables citas en Lucas y en la Biblia donde se menciona que Jesús es el Hijo del Hombre. Y si alguien dice que William Branham es el Hijo del Hombre, lo están poniendo a la par con el Señor Jesucristo, y eso es herejía. Eso es herejía, eso es sacrilegio, eso procede del mismo infierno. Pero el hermano Abraham puede decir, pueden leer la cita, por ejemplo, del develamiento de Dios, o Dios develado, etcétera, cuando el profeta decía, ellos vieron a un hombre, pero en el hombre estaba Dios. Está esa cita. Ellos vieron un hombre, fallaron en ver al hombre, pero se equivocaron en no ver a Dios en el hombre. Pero el hermano Abraham, esa cita la estaba señalando con respecto al Señor Jesucristo, con respecto a los fariseos, con respecto incluso al fariseo actual, porque el fariseo actual tiene muchas luchas con la carne del Señor Jesucristo. Porque a la carne del Señor Jesucristo ellos dicen, bueno, el Señor Jesús es un hombre simplemente, que fue solamente tomado en esos 3 años y medio por Dios, y fue solamente Dios en esos 3 años y medio, porque Dios se vació en él en esos 3 años y medio solamente, y después cuando Dios lo deja en el Getsemaní, es un hombre nuevamente, no es Dios. Entonces, de ahí viene esa falsedad. Esta falsedad de la idolatría hacia William Branham también viene sigilosamente por una mala comprensión de la deidad de Jesucristo, de ese mensaje tremendo, ese misterio tremendo de la deidad de Jesucristo. Hacen que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, lo hacen ver solamente un hombre. Y dicen, el Señor Jesús no hizo ningún milagro por él mismo, porque solamente era el Padre que vino a través de él y hacía los milagros por él. Lo mismo con William Branham. Entonces, el Señor Jesús y William Branham eran vasos de Dios. Imposible. Imposible. No se puede comparar. El Señor Jesucristo es incomparable. El Señor Jesucristo perdonó pecados. William Branham jamás. El Señor Jesucristo nunca dijo tener un error. Y el hermano Branham dijo, oh hermano, yo cometo tantos errores. El Señor Jesucristo, él dijo, de cierto os digo. Y todo profeta decía, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Vino William Branham y dijo, así dice el Señor. Pero Jesucristo dijo, de cierto os digo. ¿Por qué? Porque todo profeta decía, así dice el Señor, dando a entender que esas palabras no procedían de él, dando a entender que ese profeta no era el Señor. Pero si Jesucristo dijo, de cierto os digo, Jesús no dijo, así dice el Señor, como hablando por otro. No, porque Jesús era el Señor. Jesús es el Señor. Y Señor en el griego es Kyrios. Kyrios. Y Kyrios en la Septuaginta o en el original hebreo, Kyrios es el paralelo a Adonai. Y Adonai es Dios mismo. Dios mismo. Y el hermano William Branham nunca dijo que él era el Señor. Nunca.
hay un tremendo abismo entre el hermano William Branham y el Señor Jesucristo. O sea, el hermano William Branham de partida nació a través del pecado sexual. No vino a través de un nacimiento virginal. El Señor Jesucristo sobrepasó el pecado sexual. El hermano William Branham vino a existencia en el vientre de su madre. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, sus caminos proceden de la eternidad. De la eternidad. Y en el mensaje, si no me equivoco, ¿quién es este Melquisedec? El hermano Branham dice que Jesús pasó del atributo a la carne, o sea, de la eternidad a la carne. Hay una preexistencia corporal del Señor Jesucristo. O sea, por eso es que el Señor Jesucristo no vino con amnesia espiritual. El Señor Jesucristo no vino con amnesia espiritual. Desde que era un niño, Él reconoció de dónde venía y hacia dónde iba. El hermano William Branham, pasó por una etapa inconversa. El hermano William Branham pasó por una etapa inconverso, cometió pecado, no quería nada que ver con el Evangelio, etcétera, etcétera, hasta que se convirtió. El Señor Jesucristo no pasó por eso. No vino con amnesia espiritual a esta tierra. El Señor Jesucristo, viniendo de la eternidad, siendo Él el Hijo de Dios, porque la Biblia dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces el Señor Jesucristo procede de la eternidad. Incluso Él dice la Biblia que Él es el primogénito de la creación, o sea, el principio, el que activó la creación. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es eterno. Y si el Señor Jesucristo es eterno, Él vino de eternidad, Él descendió. Y fíjense que la Biblia dice, el apóstol Juan dice, que aquel que niega que el Señor Jesucristo ha venido en carne, ese es el anticristo. Eso dice el apóstol Juan en sus epístolas. Ese es el anticristo. Y fíjense, dice que ha venido, o sea, ha descendido, ha venido. Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. O sea, el Señor Jesucristo de eternidad vino y se revistió de carne. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy explicando esto? Porque el Señor Jesucristo, al venir de eternidad, Él ya tenía su esencia divina, Él ya tenía su naturaleza divina incorporada, y cuando se reviste de carne, cuando óvulo y esperma es creado en María, ¿qué sucede? Viene la carne, esa carne es revestida, es incorporada a lo eterno. Entonces, por eso cuando el bebé sale de María, es por eso que Isaías dice que Emmanuel sería, dice, un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Un niño viene a ser la naturaleza humana del Mesías. Pero cuando dice un hijo nos es dado, ahí viene la naturaleza divina en el Mesías. Una persona, el Señor Jesús, una persona con dos naturalezas en él. Por eso es que en Hebreos dice que el Señor Jesús vino a semejanza de nosotros. No igual, nunca igual. A semejanza, no igual. ¿Por qué? Porque ahí está la explicación de por qué el Señor Jesús fue perfecto desde su nacimiento. Nunca cometió un error. Es una mentira que algunas personas dicen que estaba el Señor Jesús y María le decía, no hagas eso, Jesús, y Jesús iba y lo hacía igualmente. No, eso es falso. Eso es falso. Jesús no era un niño desobediente. Jesús no era un niño que cometiera errores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él era Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Y qué sucede? La Biblia dice que Jesús tuvo que aprender en obediencia. Correcto, pero eso no lo hace imperfecto. ¿Cómo aprende el hombre? El hombre tiene un estilo de aprender, es prueba y error. O sea, me equivoco y aprendo de los errores. Jesús no. Nunca él tuvo la experiencia de aprender con prueba y error. Del error aprendo, jamás. Porque él aprendía algo y ya lo absorbía
y era perfecto en hacerlo. Era más perfecto incluso que el que le enseñaba. Estoy seguro que cuando José le enseñó carpintería o albañilería, estoy seguro que Jesús era más perfecto que lo que le enseñó su maestro. ¿Por qué? Porque él era Dios con nosotros. Del hermano William Branham no podemos decir lo mismo. El hermano William Branham no era Dios con nosotros. El hermano William Branham era nuestro hermano en Cristo, perdonado y a través de gracia, redimido con nosotros. O sea, el hermano William Branham tiene lo mismo que yo diría de Pablo. Yo a Pablo lo admiro mucho, pero yo tengo al Señor Jesucristo como mi Salvador. Lo mismo que por Martín Lutero, por Juan Hus, por tremendo hombre que incluso dieron su vida como mártires. Yo los aprecio. Agustín de Hipona, un tremendo varón de Dios en medio de las edades de la iglesia, lo admiro mucho, pero yo tengo a un único Dios y un único Salvador, y su nombre es el Señor Jesucristo. Déjeme decirle, habían tres jóvenes hebreos, y había un gentil que tenía poder que quedó atónito por el poder de Dios a través de su profeta. Ese profeta se llamaba Daniel. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Y esto está en el mensaje. Nabucodonosor hizo una estatua, un ídolo del profeta. El hermano William Branham declara que esa era la estatua de Daniel. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Dijo, cualquiera que no adore la imagen del profeta será muerto. ¡Qué tremendo! Un varón de Dios haciéndolo un ídolo. Un tremendo varón de Dios. Un tremendo varón de Dios. ¿Qué hizo el gentil? ¿Qué hizo? Es tremendo. El hombre sin el Espíritu Santo siempre va a tener la tendencia idólatra. Era evidente que Nabucodonosor no debía tener como Dios a Daniel. Él debió haber servido al Dios de Daniel. Pero como era un gentil, como era un incrédulo, él solamente se dejó guiar por lo que sus ojos le guiaban, y sus ojos le guiaban, este hizo algo tremendo, él debe ser Dios. E hizo una imagen. ¿Qué sucedió? Los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, nombres babilónicos, sí, de ellos, no eran sus nombres reales, pero así los conocemos. ¿Qué pasó? Sadrach, Mesach, Abednego, inclínense ante su profeta. Daniel era su maestro. Ellos estudiaban con Daniel. Daniel era su maestro. Sadrach, Mesach y Abednego, inclínense ante su profeta. Miren, tiene la columna de fuego aquí, atrás de su cabeza. Él hizo tantos milagros. Él paró la tempestad. Él le dio vida al niño. Él creó ardillas. Él le dio vida al pececito. Él hizo tantos milagros. Adórenle. Adoren a su profeta. Adoren a su profeta. ¿Qué hizo Sadrach, Mesach y Abednego? Rey, nosotros amamos a nuestro profeta, pero él no es nuestro Dios. Nosotros tenemos un Dios. Y déjame decirte que nuestro Dios vendrá a salvarnos. ¡Qué tremendo! Sadrach, Mesach y Abednego no llamaron por teléfono, Daniel, ven a buscarnos, mira, este rey te adora, hará lo que tú digas, Daniel, hará lo que tú digas, profeta, ven a rescatarnos. No. Sadrach, Mesach y Abednego no quisieron pedir ayuda al profeta. Llamen a Daniel, llamen al profeta, No. Sadrach, Mesach y Abednego solicitaron la presencia de Dios mismo para que él los salvara. Esta es la única manera que tú, Nabucodonosor, vas a entender quién es nuestro Dios. ¿Qué sucedió? Metieron a los jóvenes hebreos al horno ardiente. ¿Qué sucedió? Calentado 7 veces. ¿Y qué pasó? Mataron incluso a los que estaba tan hirviendo que mataron incluso a los guardias.
Y después, oye, pero ¿qué está pasando? No oigo llanto, no oigo quejido, estoy oyendo alabanzas, estoy oyendo gloria a Dios, estoy oyendo un gran avivamiento en el horno de fuego. ¿Qué está pasando? Nabucodonosor, no vas a creer lo que está sucediendo. Ven a ver. Y vio a los 3 jóvenes hebreos danzando, teniendo un gran avivamiento que muchos dirían pentecostal, pero danzando alrededor del Hijo de Dios. Nabucodonosor dijo, aquel que estoy viendo tiene la apariencia de los dioses, la apariencia del Hijo de Dios. Era Jesucristo quien fue a salvar a los jóvenes hebreos. Si el profeta hubiese acudido, fíjense, Nabucodonosor cuando abrió la ventanilla nos dijo, vaya, este cuarto hombre se parece a Daniel, este cuarto hombre se parece a nuestro profeta, a quien idolatramos. No. Este varón tenía una santidad que no se podía comparar. Era incomparable. La santidad de Daniel, la perfección de Daniel, lo más grande que fuera Daniel, no se podía comparar a este cuarto hombre, quien era Jesucristo mismo. Lo mismo con nuestro hermano Abraham. Nuestro hermano Abraham, un tremendo vaso de Dios, un tremendo vaso de Dios. Pero él no hubiese hecho nada si el Señor Jesucristo no lo hubiese usado. El hermano Abraham nunca creó ardillas. Hubo un hermano, un anciano que vi por internet, que ya no está el video, lo sacaron, y este anciano dijo, William Branham es superior a Jesús. Jesús solamente multiplicó los panes y los peces, y William Branham creó ardillas. Eso es creación, eso es superior a lo que hizo Jesús. Fíjense, estimados hermanos, el hermano Branham, cuando habla con respecto a este tema de las ardillas, el hermano Branham dijo que Dios creó las ardillas, que Dios las creó. El hermano Branham solamente dijo, a ver que aparezca una detrás del árbol, que haga este movimiento, etcétera, etcétera, pero el profeta cuando lo relata, dijo que era Dios quien las hizo. Tremendo. El hermano Branham no se podía adjudicar algo como esto. Ahora, algunos dicen que no hay diferencia entre ser un hijo de hombre, que es un título para un profeta, y el hijo del hombre. Dicen que no hay diferencia entre ser un hijo de hombre y el hijo del hombre, porque en esa preposición o lo que sea ese conector, ese de y del, no hay diferencia en el hebreo y efectivamente eso es correcto. Sin embargo, para su profeta, ¿y por qué quieren hacer esta no distinción? ¿Por qué quieren hacer esta no distinción? Para hacer que el hermano Abraham sea el hijo del hombre y equipararlo con el Señor Jesucristo. Porque dicen, cualquier profeta es hijo de hombre. Y cuando vino el Señor Jesucristo hablaba de él mismo como el hijo del hombre. Entonces ellos dicen, bueno, si le decimos al hermano Abraham, hijo del hombre, no importa, porque entre de y del es lo mismo, da lo mismo. Pero ¿cuáles son las intenciones al respecto? Poner al hermano Abraham un equivalente con el Señor Jesucristo. Hay que tratar de entender por qué hacen esto, ¿ya? Pero a ver, veamos qué opinaba el hermano Abraham también. ¿Qué opina el hermano Abraham? Porque alguien puede decir, no, es que el hebreo da lo mismo, etcétera, y efectivamente, pero ¿qué opinaba William Branham al respecto? Preguntas y respuestas, 1964, el 08 al 23. El hermano Abraham habla y dice, algunos dicen, esta es una pregunta, algunos dicen que el hermano Abraham es el hijo del hombre. Yo pensaba que la columna de fuego era el hijo del hombre. ¿Estoy equivocado? Y el hermano Abraham ahora responde, dice, bueno, esa es una pregunta buena, muy buena, pero yo no soy el hijo del hombre, sino un hijo de, vuelvo a repetir, sino un hijo de hombre. Hay una gran diferencia, dice el hermano Abraham,
Ojo, es que lo que pasa es que hay algunos hermanos que dicen creer, y ellos dicen, yo creo a todo lo que dice el hermano Abraham, a todo lo que dice, pero es que hermano aquí dijo 700 y eran 7000, y igual creo a eso, no sé, estoy desatado, creo a todo. Ya, ok. Pero a estas citas, cuando ellos son tan idólatras del hermano William Branham, a estas citas donde dice él que no es el hijo del hombre, no, es que el hermano Branham era muy humilde, no quería decirlo, no quería hacerlo porque era muy humilde, mire qué lindo, ay, cariñito. No, no, no. No, mis hermanos, no, mis hermanos. O sea, no hay que cambiarle a lo que quería decir el hermano Abraham a conveniencia. Acá dice justamente, hay una gran diferencia entre ser el hijo del hombre y un hijo de hombre. Sigue diciendo el hermano Abraham, Jesucristo era el hijo del hombre, el hijo de Dios, el hijo del hombre, el hijo de David. Ahora, probablemente la razón por la cual esta persona hizo esta pregunta o fue dicho es porque la gente me considera un vidente, lo cual yo nunca tengo aquí una pregunta dándome duro al respecto, ¿ven? Pero ustedes, cuando yo leo estas preguntas, ustedes verán por qué contesto las cosas de la manera en que lo hago, hasta que estoy definitivamente guiado a hacer algo, ¿ven? Entonces yo digo lo que debo decir, pero esa hora no ha llegado. Así que yo no soy el hijo del hombre ungido. Yo no afirmo ser su profeta. Muchas veces lo he dicho cuando no pensaba haberlo dicho. Me he escuchado en la cinta, pero yo digo eso algunas veces porque si uno quiere decirlo en términos en profeta, en el término inglés, es simplemente un predicador. Cualquiera sabe eso, tome el diccionario, ¿ven? Un profeta es un predicador en el diccionario inglés, pero en el hebreo o el griego un profeta es un vidente, uno que prevé cosas y predice cosas, pero en la interpretación del inglés un profeta es un vidente. Fin de la cita. Acá el hermano William Branham niega ser rotundamente el hijo del hombre. ¿Por qué? También en una segunda respuesta que él da, dice, así que yo no soy el hijo del hombre ungido, yo no afirmo ser su profeta. Bueno, a ver. No, acá dice, Jesucristo era el hijo del hombre, el hijo de Dios. Fíjense, va de la mano eso también. Ser el hijo del hombre a ser el hijo de Dios va unido. ¿Por qué va unido? ¿Por qué? Porque en el Señor Jesús había una doble naturaleza. Él era divino, era verdaderamente divino. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios viniendo, de eso se trata la encarnación, Dios encarnándose. Y ese es el conflicto de la cristología. Es por eso que muchos no entienden cristología. ¿Por qué? Porque no logran percibir, no se logra entender la doble naturaleza que había en Jesús. ¿Por qué? Porque ese Jesús tuvo que aprender. O sea, no es omnisciente, no puede ser Dios. Esa es su naturaleza humana, estimados. Es su naturaleza humana. Jesús estaba en Capernaum y al mismo tiempo no podía estar corporalmente en Jericó. Y si estaba en Jericó no podía estar corporalmente en Samaria. Y si estaba en Samaria no podía estar corporalmente en Judea o en Jerusalén, etc. Entonces alguien ve eso y dice, no es omnipresente, no puede ser Dios. Estimados, esa era su naturaleza humana, su naturaleza humana. Él dice en la Biblia, dice que él se despojó a sí mismo. Pablo dice, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, servidumbre. Jesús, y fíjense, y aquí es donde mato yo al arriano, con esa cita de Pablo en Filipenses 2, yo le corto la cabeza al arrianista. El arrianista es el que es unitario. Fíjense, yo en el mensaje escuché a algunos que estaban en contra del modalismo en el mensaje, ¿ya? El modalismo es un Dios y tres oficios, tres manifestaciones del mismo Dios, o sea, es como Dios Padre y que Dios Padre personifica al Hijo y después es el mismo Padre que es el Espíritu Santo en nosotros, o sea, una persona.
haciendo todas esas labores. Y estos hermanos dicen, es que ellos son unitarios, son solo Jesús, son unitarios. Pero fíjense, ellos son unitarios, porque el unitario es como el testigo de Jehová, y no el testigo de Jehová que hace a Jesús un Dios menor, sino el otro testigo de Jehová, porque vean el mensaje, hay muchos pensamientos, los testigos de Jehová también. Hay un testigo de Jehová que hace a Jesús el Hijo de Dios, una persona separada al Padre, pero que ese Hijo de Dios, Jesús, no es Dios. Tienen solamente a Jehová como Dios. Eso es un unitario, en términos teológicos. Si nombran unitario, unicitario, dualista, trinitario, etc., si hablan en términos teológicos, hay que definirlos bien. Unitario es alguien que tiene solamente a Jehová como Dios, y Jesús, el Hijo de Dios, no sería Dios. Eso es lo que dicen ellos. Pero en esa cita de Filipenses, yo mato a ese arrianista moderno, ese testigo de Jehová moderno. Yo mato al arriano porque el arrianista Arrio, en el siglo III, en la época del concilio de Nicea, Arrio decía que Jesús no era el mismo Padre, pero que este Jesús no era Dios. Entonces, ¿qué decía Arrio? Decía que Jesús no era Dios porque es el Hijo, y un hijo tiene un principio, no puede ser eterno por esa razón, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo dice en Filipenses que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y fíjense que Pablo dice siendo. En inglés está el verbo to be, ser o estar, ¿ok? Ser o estar. Ahí Pablo dice Jesús estando en la forma de Dios, o Pablo dice siendo en la forma de Dios. Pablo dice siendo, es un ser. En griego, si usted se ve esa palabra siendo, dice existencia. Jesús estaba existiendo en forma de Dios. Siendo es su ser, siendo en forma de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, yo, hermano, yo soy chileno, pero si yo voy a visitar al hermano Ángel Montes allá en Argentina, yo estoy en Argentina, Germán está estando en Argentina, pero yo sigo siendo chileno, O sea, Jesús podía ser Dios en eternidad y seguir siendo Dios aquí en medio nuestro. Jesús siendo en forma de Dios. O sea, existía en forma de Dios y la existencia no se puede quitar. Pero ¿qué ocurrió? Jesús, hubo una kenosis, el despojo. Jesús se despojó. Ahí esa palabra despojo en griego es kenosis, y eso es despojarse. O sea, ¿qué está queriendo decir Jesús? Él se está autolimitando. Él se autolimita. Como Jesús, el Hijo de Dios, es omnipotente, o sea, Él todo lo puede, su facultad de omnipotencia hace que Él pueda estar al nivel del hombre. Él se autolimita. Eso no quiere decir que se está, por así decirlo, humillando o degradando, no. Se está incluso engrandeciendo mucho más porque Él se autolimita y está a la par ahora de su creación. Eso es tremendo, es tremendo. Esa es la kenosis de Cristo. Es un término de cristología, ¿sí? Cristología, que es algo muy avanzado. Déjeme decirle que cristología es más difícil que entender la deidad. Es más difícil eso. Pero bueno, ¿qué ocurrió? Jesús se autolimitó, pero esa autolimitación no le quitó su ser divino. Ser divino no se lo quitó, jamás. Porque Él es siendo en forma de Dios. Entonces, ningún hombre puede equipararse al Señor Jesucristo. Ningún hombre, ni el profeta, ni nosotros, porque, ojo, hoy en día hay un ismo que está diciendo, yo soy el Espíritu Santo. O, lo cual es lo mismo decir, yo soy el Cristo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice eso? Porque el Espíritu Santo está en mí, y si el Espíritu Santo está en mí, bueno, yo soy el Espíritu Santo. Hay que decir lo mismo que Pablo dijo. Pablo dijo, ya no soy yo, es Cristo en mí. Es muy diferente, es muy diferente. ¿Por qué? Porque si uno dice, yo soy el Espíritu Santo es Dios.
Uno está diciendo, yo soy Dios. Y ese es el engaño que quiso hacer la serpiente antigua con Eva. Los espíritus no mueren, las falsas doctrinas no mueren. Y ahí está la carencia de incomprensión cuando el hermano Abraham dijo, ella es él. Y algunos dicen, bueno, si ella es él, si nosotros somos, entonces nosotros somos Jesucristo. Si él es Dios, Jesucristo es Dios, nosotros como somos, nosotros somos él, nosotros somos Dios. Falso, falso. O sea, a Jesucristo le rendimos adoración, se van a terminar adorando unos a otros. Eso es muy mal exégesis, estimado. Muy mal ¿A qué se refería el profeta? ¿A qué se refería el profeta? El hermano Abraham se refería que si el Espíritu Santo está en nuestra alma, tenemos como cabeza al Señor Jesucristo. Que nosotros ya no nos mandamos a nosotros mismos, que nuestros miembros carnales ya no se mueven solamente si alguien adulteraba, si alguien robaba, si alguien hacía cualquier fechoría. Ahora el Espíritu Santo, si está en el alma y ahora alguien quiere adulterar, algo lo detiene, algo lo para. Quería robar, quería mentir, algo lo detiene. ¿Qué está pasando? Mi cabeza es Cristo. Eso se refería el hermano Abraham. Pero la gente lo malentiende y empieza a deificar al hombre. Deificar, poner como una deidad al hombre. Y eso es un ídolo. Eso es un ídolo. El hermano Abraham, en el mensaje Manifestación del Espíritu, 1951, 07 del 17, dice, pero Jesús dijo, así como habéis creído en Dios, creed también en mí. ¿Es correcto eso? Ellos eran creyentes de Dios, creían en su Padre, pero ellos tenían que creer que Él fue el Hijo enviado del Padre. ¿Es correcto eso? No el Padre, sino que Él fue el Hijo enviado del Padre. Entre paréntesis, esta cita del hermano Abraham lucha contra el modalismo, dando a entender el hermano Abraham que Jesús no era el Padre, era el Hijo. Sigamos. Y el profeta ahora dice, después de hacer esa aclaración, el profeta dice, yo no soy ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Yo soy un hombre, su hermano, vindicado, ministerio vindicado por un ser sobrenatural. No yo, el ángel del Señor que ha venido de Dios para ministrar estas bendiciones a ustedes. Fin de la cita. El profeta dijo no ser la deidad, porque el apóstol Juan dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno, esa es la deidad. El apóstol Juan dice, esa es la coma joánica, lo que no aparece en algunas Biblias, pero sí aparece en el Textus Receptus, porque aquel que escribió el Textus Receptus dijo, yo no escribo esto si no lo veo en griego, pero apareció un manuscrito en griego que estaba eso en la Biblia. Por lo tanto, hay algunos que dicen, no, ese versículo es falso. Bueno, está en griego, estimados. Está en griego. O sea, la King James, lo que leía el profeta, que el profeta también leyó ese texto. El hermano Abraham también dijo, y el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. El profeta lo leyó de su Biblia y no vino el Espíritu Santo o el ángel del Señor a decir, ¡ay, ten cuidado! Ese versículo está mal, hay una conspiración, ahí los judaizantes dicen, hay una conspiración trinitaria o algo por el estilo. No, no, no. Al hermano Abraham, Dios no le declaró, no vino a su oído a decirle, ese texto está malo. No vino a decir que eso estaba malo. Porque efectivamente, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. ¿Qué tiene de malo decir eso? ¿Qué tiene de malo decir eso? Si Jesús dijo, bautizados en el nombre singular, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué en el nombre? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Es un solo Dios. Claramente no como un dedo, pero es un solo Dios. Bueno, aquí el hermano Abraham declaró no ser el Padre, no ser el Hijo y no ser el Espíritu Santo. En el mensaje más al principio no fue así, de 1959, 11 el 25, dice, ahora aquí está una mujer, yo no conozco a esta mujer, ella es un poquito más anciana de lo que yo soy, pero somos desconocidos, me imagino, el uno del otro, no nos conocemos, él iba a orar por una anciana,
entre paréntesis, y él iba a orar por una anciana. Cuando ustedes vayan a casa, lean esta escena de aquí ahorita, la encontrarán en San Juan, el capítulo 4. Jesús y una mujer hablando. Ahora, ella no es esa misma mujer y yo no soy Jesús, pero su espíritu está aquí, su espíritu. Fin de la cita. Fíjense, el hermano Abraham declaró no ser Jesús. Y aquí demolemos otra mentira, porque está la mentira de un Dios y dos Mesías. Un Dios y dos corderos, el cordero de la mañana, el cordero de la tarde siendo sacrificado. Dicen, me da repulsión decirlo, pero dicen que la sangre rociada en el choque automovilístico de William Branham es la sangre que de ahí en adelante es la que redime. Hoy rasgaría mis vestiduras si fuese esos profetas antiguos. De verdad, es uno de los comentarios más desagradables que he escuchado. Fíjense, o sea, la gente que cree esto, mis hermanos, fíjense en esto, escuchen esto. La gente que cree esto, cree en cada cinta de William Branham, cree en cada palabra de William Branham, pero no tiene a Jesucristo como su Salvador. Eso quiere decir que tiene el mensaje, recibe el mensaje, se come el mensaje, escucha el mensaje quizás todos los días porque idolatran a William Branham, pero ellos se irán al infierno. Ellos se irán al infierno. ¿Por qué? Porque el principio, el eje principal de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, el eje principal es tener a Jesucristo como su Salvador. Es Jesucristo como su Salvador, el eje principal de la soteriología. Y déjeme decirlo que eso se conecta a la deidad, porque quien no tiene a Jesucristo como su Dios, se va al infierno. Déjeme repetirlo. Quien no tiene a Jesucristo como su Dios, se va al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el Salvador. Y aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, están diciendo, yo rechazo a Jesucristo como mi Salvador. Quiero que Jehová el Padre es mi Salvador. Esa es una falsa doctrina. Una doctrina del infierno de rechazar a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo. Jesucristo es el único Dios y Salvador. Lo declara Pedro. Pedro dice, mi Dios y mi Salvador, Jesucristo. Quien rechaza a Jesucristo como su Salvador, ¿cómo se va a poder salvar? ¿Cómo se va a poder salvar? Quien rechaza a Jesucristo como Dios, inmediatamente está diciendo que no es Salvador. Fíjense, dicen, Jesús es solo un hombre. Jesús es solo un hombre. Estimados, ¿un hombre puede salvar a otro hombre? No puede ser, ¿o no? No puede ser. William Branham hubiese muerto en la cruz. ¿Me puede salvar a mí? No me puede salvar. Pedro murió en la cruz. Su sangre que fue derramada no me sirve a mí. No me sirve para nada a mí. La sangre de Pablo fue rociada cuando le cortaron la cabeza. Esa sangre no me sirve para nada a mí. Para nada. Pero cuando Emmanuel dio su vida por nosotros en la cruz, el hermano Abraham dice, esa no era la sangre de un judío, no era la sangre de un gentil, era la sangre del Dios Todopoderoso. ¿Y alguien me viene a decir que Jesucristo no es Dios? Ese es el diablo. Ese es el diablo. ¿Qué quiere hacer el diablo? No quiere que la gente se salve. Ya no son novias y quieren quitarle la salvación incluso. Con falsa doctrina no puede ser novia, está claro. La novia es limpia, pura, sin mancha. Falsa doctrina no puede estar en la novia. Hay algunos que dicen, pero si yo tengo tantos amigos enismos, yo les tengo cariño. Bueno, yo no puedo decir lo mismo. Si tengo un amigo que entre onismo, yo lo corto. Así soy yo, hermano. Discúlpenme, pero así soy yo. Yo lo corto. ¿Por qué? Alguien me puede, hermano Germán, usted no tiene amor. Pero ¿qué pasa si yo tengo un amigo de la infancia? Un amigo de la infancia y viene a mí y me dice, y que yo lo invito a un ejemplo, a un asado, a una comida, etcétera. ¿Qué pasa si él me dice, Germán, ¿sabes qué? Te tengo que contar algo. Yo confío en ti, tú eres mi amigo.
¿sabes qué? Debo confesarte que soy homosexual. Soy homosexual, debo confesártelo, él lo estaba ocultando por muchos años. Tú me vas a querer, seguir queriendo como tu amigo. Yo le voy a decirle, estimado, te quiero, te estimo, etcétera. Tenemos una linda historia de niños, pero hasta aquí llegaste en mi casa. Hasta aquí llegaste en mi casa. Yo no tengo amigos homosexuales. No tengo amigos. La Biblia no me dice para nada de que, oye, ten a tu prójimo como tu amigo. No, no, no. Ama a tu prójimo. Ama a tus enemigos. No dice nada de tenerlos como amigos. Un amigo es alguien cercano. Alguien que yo confío en él. Alguien que yo le cuento cosas. Alguien que yo no tendría problema en, estoy en la sala, voy al baño y mi hijo está jugando. Ay, tengo miedo de que un homosexual le haga un daño. No puedo tenerlo. Bueno, en eso natural es también en lo espiritual, estimados. Es también en lo espiritual. Yo puedo ser cortés, puedo estrechar la mano y decir un Dios le bendiga perfectamente, pero tenerlo como amistad, decirle, oiga, venga y predique en mi púlpito, predique en el púlpito con los hermanos, entregue lo que está en su corazón, sabiendo de que eso puede dañar a algunos hermanos. No, 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 no. Hasta ahí nomás, estimado, hasta ahí nomás. Alguien entra en una falsa doctrina y yo le muestro la escritura, estimado, eso dice la palabra, esto dice el mensaje, y dice, pero es que déjeme ser sincero, yo tengo que creer en eso. Está bien, mucho gusto. Y lo corto. Mucho gusto. Bueno, es mi forma de actuar, es mi forma de actuar. Y espero que me comprendan. Bueno, en el mensaje lluvia temprana y tardía, ya estamos terminando, no sé cuánto tiempo me queda, cuando estaba en el computador tenía el cronómetro. Ahora no lo tengo, no sé cuánto tiempo me queda, mis hermanos. Quizás ya estoy en la hora. ¿Podemos seguir en otro momento? No sé, mi hermano. Sí, hermano, unos 10 minutos más puedes poner. 10 minutos, ok, hermano, gracias. Entonces, en el mensaje Lluvia temprana y tardía de 1960, 03 del 03, el profeta dice, ahora, ¿quién era ese? Ese fue Cristo, en ese hombre. Ahora, él era un hombre. Él no era una teofanía. Él no era un mito. Él no era un mito. Él era un hombre. Él comió carne, bebió leche y comió pan. Ahora, yo no soy ese hombre. Pero el Espíritu de Jesucristo está aquí. Y usted puede ser ese hombre o quien quiera que él ha escogido para ser ese, por medio del cual él pueda obrar. Fin de la cita. Qué tremenda cita, mis hermanos. Qué tremenda cita. Dando a entender al hermano Abraham que él no era el Mesías, él no era el Salvador. Al hermano Abraham lo quieren poner hoy en día como un nuevo Mesías, un nuevo Salvador. Estimados hermanos, ustedes, no sé si han leído, pero tantas sectas que hay hoy en día, hoy en día incorporadas en nicolaísmo, que tienen a un hombre como referente, y dicen, y solamente oímos a él, solamente vivimos por él, y hemos sido salvos solamente por él, y por él, y por él, y por él, óiganlo a él oíd. Ojo, estimados, esa frase, a él oíd, fue del Padre hacia Jesucristo, no al hermano William Branham. Hay algunos que dicen, a él oíd, pongan cintas. No han entendido para nada los propios mensajes de a él oíd. Porque esa frase, a él oíd, era únicamente para Jesucristo. Únicamente para Jesucristo. En el monte de la transfiguración estaba Jesucristo, Moisés y Elías a sus lados. Y Pedro dijo, maestro, es bueno estar aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y Dios corrige a Pedro inmediatamente. Dios lo corrige inmediatamente, y Dios dice de lo alto, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Estaban los 2 más grandes profetas de todos los tiempos, Moisés y Elías. El Moisés que lo rescató de Egipto, Elías el que hizo descender fuego del cielo y ni siquiera vio muerte. El espíritu de Elías mismo, Elías Tisbita,
los dos grandes profetas. ¿Y qué quiso decir el Padre? Mi hijo está por encima de todos los profetas. Por eso el hermano Abraham dijo que Jesucristo no era tan solo un profeta, él era el Dios de los profetas. Eso dijo el hermano Abraham. Y hay algunos que dicen que Jesucristo no es Dios. Vayan a decirle esa falacia a otra persona, vayan a convencer a algún mormón, a algún testigo de Jehová. Al menos, espero que con ustedes no y conmigo no. No nos van a venir con esa mentira. En el mensaje No temáis, 1960, 06 del 09, dice, ahora tengan fe ustedes allá. Yo quiero preguntarles algo. ¿Qué tocó ella? Ella no puede tocarme. Ella está a 30 pies de mí, o a 40. Pero ¿qué tocó ella? Ella estaba creyendo con todo su corazón, llorando, y ella tocó al sumo sacerdote. Yo no soy el sumo sacerdote, él es, pero él no tiene labios sino los míos, a los de ustedes. Él únicamente tiene manos mientras puede usar las mías y las de ustedes. Solo crean ustedes allá la misma cosa de esa manera. Fin de la cita. Fíjense, estimados hermanos, el hermano Abraham pudo haber dicho, yo no soy el sumo sacerdote, pero Jesús me usa a mí, y solo a mí, y tan solo a mí, estos labios solamente Dios lo ocupa, estas manos solamente Dios lo ocupa. No. William Branham dijo que sus labios, dijo, mis labios y los de ustedes. Dijo el profeta, mis manos y las de ustedes. O sea, nosotros también podemos ser instrumentos en las manos del Señor Jesucristo. Y esa es la gran falacia, mis hermanos, también, de que hoy en día dicen, los días de los milagros terminaron. La misma frase que está en los tiempos del profeta. Los días de los milagros acabaron. ¿Por qué? Porque no está William Branham. No está William Branham. ¿Cómo va a haber milagros si no está William Branham? Estimados, yo que soy un niño, desde los 3 años que tengo ya una memoria, ya un criterio formado para entender las cosas, desde que soy un niño, que he visto a un Dios sobrenatural. Y yo creo firmemente y tengo fe que ustedes también. Que ustedes también. Tengo fe. Tengo fe de que también ustedes han podido presenciar al Dios sobrenatural en sus vidas. Estoy seguro de que alguien ha pedido la oración y en algún momento de sus vidas alguien ha dicho, Dios contestó la oración. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un Dios sobrenatural en nuestro medio. Y esa es una evidencia de que no era necesario que William Branham estuviera vigente para que un Dios sobrenatural se manifestara. No era necesario, porque Jesucristo está vivo. El hermano Abraham dijo, yo le conozco a él en el poder de su resurrección. Y nosotros también tenemos esa experiencia. Les comento nuevamente, desde que soy un niño que he visto a un Dios sobrenatural obrando un Dios sobrenatural, viendo milagros. Por eso es que también el mundo no me puede decir, ¿por qué crees en Dios? No creas en Dios. Nadie me puede sacar de eso, porque yo he visto un Dios sobrenatural. Yo soy, hermanos, yo estudié en la universidad, estoy titulado de geología, son científicos que ven todo el tema de la Tierra, cómo se formó, etcétera, etcétera. La gran mayoría ateos. La gran mayoría ateos, ¿por qué? Porque ven temas científicos, etcétera, etcétera. Y yo digo, en mi medio, estimados, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y alguien me va a decir, ¿cómo se te ocurre creer en Dios, etcétera, etcétera? Los que creen en Dios no usan el intelecto, son tontos. Y bueno, aquí está ¿cómo? Porque yo no los puedo convencer con una frase del profeta. Yo no los puedo convencer con una cita bíblica. Si usted va al campo de alguien, tiene que vencerlo en su propio campo. Si usted va a debatir con un mormón, usted no puede tomar una cita del profeta y decir, es que William Branham dijo esto, esto, esto. El mormón va a decir, ¿y qué me interesa lo que dijo William Branham? Yo tengo a Joseph Smith. No, usted tiene que vencerlo con la Biblia, porque ese sería, por así decirlo, el eje donde uno podría manejarse. Igual con el testigo de Jehová. Usted no puede decir, William Branham dijo esto, te gané. No. Ellos van a decir, pero Russell dijo esto otro. Usted tiene que vencer a ellos, testigos de Jehová, con la Biblia. A un adventista,
usted no puede decir, William Branham dijo esto. Ellos van a decir, y no me interesa eso. Ellen G. White dijo esto otro. Usted tiene que vencerlo con la Biblia. Bueno, a esos incrédulos científicos no puedo vencerlo ni con la Biblia, entre comillas, estimados. Por favor, entiendan lo que le digo. No puedo citar una cita bíblica para derrotarlos en esa incredulidad. ¿Pero qué puedo hacer? Estar en medio de la ciencia, tomar algo de ahí y derrotarlo. Yo, por ejemplo, les digo, ¿usted considera tonto aquel que es creyente, aquel que cree en Dios? Pues claro, me pueden decir estos científicos. Y yo les puedo decir, a ver, dime, ¿qué premio Nobel científico tienes tú? Dime tú qué premio Nobel tienes. Ninguno, ¿verdad? Con suerte diste tu tesis, ¿verdad? Con suerte te conoce tu familia y tu universidad, ¿no es cierto? Sí. No eres conocido mundialmente. Bueno, hay un tal Heisenberg, el padre de la química, y él ganó el premio Nobel de la química y él dijo, el primer sorbo de la ciencia te hace ateo, pero al final del vaso está Dios. Y yo le digo, ahí quedó tu ciencia. Ahí quedó tu ciencia. El padre de la química, el que ganó el premio Nobel de la química, creía en Dios. Me da lo mismo si era católico, adventista, etc. Pero creía en Dios. Así que, mis amados hermanos, bueno, termino con esto, ahí que creía en Dios y déjeme decirle que a mí no me avergüenza, no me avergüenza decir que tengo a Dios, al Señor Jesús. El Señor Jesús es mi Dios. Y no me avergüenza decir que Él es el Hijo de Dios también. Él es el Hijo de Dios. La Biblia dice que Él está intercediendo por nosotros, haciendo la obra de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, Él es mi Dios. Porque fíjense que el Señor Jesucristo, Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Hay algunos que dicen, no, esa frase es para decir que el Padre estaba en Él, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy más allá de eso. Porque cuando los judíos escucharon esas palabras de Jesús, ellos quisieron apedrearle. ¿Por qué quisieron apedrearle los judíos? Porque el Shema de Israel, el Shema que significa oye, que es Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, versículo 4. El Shema es, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y esa palabra uno en hebreo es ejad. Y esa palabra ejad significa que es un uno compuesto. Tenemos ejemplo cuando la Biblia dice, y dejará el varón a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Uno, esa palabra es ejad. O sea, el hombre y la mujer serán uno. Eso es un ejad, una unificación compuesta. Entonces, cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos un ejad, uno somos, los judíos entendieron que estaba hablando del Shema. Porque si el Shema hubiese dicho, Jehová único es, hubiese, en vez de estar escrita la palabra ejad, hubiese tenido que decir Yahid, porque esa palabra se entrelazaba a los hijos únicos, unigénito, único en su clase. Si Dios hubiese dicho, yo soy solamente el Padre y nadie más, bueno, hubiese tenido que decir un Yahid. Pero Jesús, cuando dijo, yo y el Padre, uno, somos, plural, uno, singular, somos, plural, ¿qué estaba queriendo decir? Jesús estaba queriendo decir, yo estoy en el Shema de Israel. Y los judíos lo entendieron y quisieron apedrear a Jesús. Y Jesús dijo, ¿y por qué me quieren apedrear? Ellos dijeron, por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero Pablo nos explicó de que Jesús no era siendo un hombre que se hacía Dios. Pablo dijo que era siendo Dios, siendo en forma de Dios,
se despojó a sí mismo para llegar a ser un hombre. No era un hombre que se hacía pasar por Dios, era Dios que se estaba haciendo pasar por un hombre. Y, y ahí tenemos la clave. Esa es la clave para entender la deidad de Cristo, la deidad del Hijo de Dios, el Shema. Amén. Así que un gran shalom, mis hermanos. Esto lo hice con el afán, con el amor, con la gracia, con cualquier apelativo positivo que le hayan, pero para que tengamos en referencia y mirando únicamente al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo. Cuando ustedes lean la historia de mi vida, cuando ustedes lean cualquier milagro que esté relatado, que Dios usó al hermano Abraham, usted ve a Jesucristo. Ve a Jesucristo solamente. Cuando usted ve a un pastor, cuando usted ve a alguien que da una gran predicación y que hay milagros y Dios se manifiesta, ve a Jesucristo. Es ahí donde cayeron los octavos mensajeros. Porque ellos dijeron, soy el líder del fin, ahora háganme caso a mí. Eso es nicolaísmo, eso es autoidolatría. No caigamos en esos errores. Ya estamos nosotros limpiando. El diablo está enojado. El diablo está enojado. Estoy seguro de que quizás mi participación aquí ha bajado la audiencia, está claro, está claro. Y quizás muchos me detesten. Quizás muchos hablen mal de mí, estimado, sí, lo tengo claro, lo tengo claro. Pero déjenme decirle algo, mis hermanos. Tengo que hablar, tengo que ser sincero. A mí me encanta alborotar a los demonios. Es algo que me fascina, es algo que me gusta. Me gusta que estén alborotados, me gusta que el diablo se enoje, me da lo mismo, que el diablo se enoje. El diablo está enfadado como nunca y cómo lo gozo, cómo lo gozo. Alguien me puede decir, hermano Germán, estás loco, ¿cómo te refieres de esa manera? Toleradme un poco de locura, mis hermanos. Toleradme un poco de locura. Me adjudico las palabras de Pablo. Toleradme un poco de locura, mis hermanos, porque queda poco. Y si queda poco, queda un poco de tiempo en esta esfera terrenal, bueno, hagámosle la vida imposible al diablo. Hagámosle la vida imposible al diablo. Un gran shalom, amados hermanos. Amén, amén, hermano. Hermano, qué bueno, sí. Por ahí estamos, hermano. A mí también me gusta algo similar. Excelente exposición, hermano Germán. Excelente, excelente. Mirando a Jesús, apartando la mirada hacia Jesús. Qué bueno. Gloria a Dios. Excelente, hermano. Hermano Ángel, Dios le bendiga. Dios bendiga, hermano Freddy, Dios te bendiga, hermano Germán, gracias, muy lindo, muy buena la exposición y muy, muy tremendo ese hielo delgado y ese fleje donde se camina, esa orilla tan fina donde se camina, porque del retorno para acá ya se bifurcan todas las líneas que desembocan casi en el branjamismo, o sea, por una idolatría al hombre, por una idolatría al mensaje, por una idolatría doctrinal, y aún eliminando todo ministerio y toda cosa para centrar o en el hermano Branham o en su ministerio y cometiendo, digamos, eso tan tremendo de bajar un escalón a Jesucristo y subir un escalón al hermano Branham para equiparar ahí y en ese terreno común ponerlo como hijo de hombre con mayúscula a nivel mesiánico, ¿no? Porque el hijo de hombre en el Antiguo Testamento era el título mesiánico. Y si bien los profetas son hijos de hombre, pero bien el mismo hermano Branham lo aclaró en esa pregunta que le hacen, incluso tremendo, pero le hacen esa pregunta. Así que esa línea tan fina, qué lástima que se haya cruzado, primeramente tenuemente y por hermanos, como dijo el mismo hermano Branham, no eran enemigos, sino que eran hermanos preciosos, dice, pero con un espíritu
errado en ello. Hermanos preciosos que aún al mismo hermano Branham vinieron a citar la escritura, a proponerle y a mostrarle al mismo hermano Branham que él era el Cristo, que él era el Mesías, etc. Así que bueno, muy bueno, hermano Germán, y bueno, el Señor pueda ayudarte a continuar con esto, porque la Branham-latría, como lo llamó un hermano, la Marion-latría, para hacerlo símil casi a la Mariolatría católica, ¿no? Porque ya se va desfasando tanto que se va a una Marion-latría, y ya cuando se ven esas imágenes de cantando coritos del hermano Branham, postrándose, arrodillándose del hermano Branham y demás, ya es muy triste, ¿no? Y es muy, muy dramático. Así que Dios te bendiga, hermano Germán, gracias por la exposición. Dios te bendiga. Shalom, mi hermano. Amén. ¿Algún otro hermano desea aportar? Nomás. Hermano Alexis. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bueno, fue un gusto poder escuchar la exposición. Los saludo, hermano Germán. Un agrado verlo. Me agradó su exposición. Bueno, siempre me ha agradado sus exposiciones. Pero tengo una pequeña duda, hermano, con respecto a lo del Hijo del Hombre. ¿Ya? Y bueno, y se la expongo para que, bueno, quede claro. Yo no soy un idolatra del profeta. De partida en mi casa no tengo ningún cuadro del profeta o del mensajero. Nunca he sentido tenerlo en mi casa, más o menos para que se entienda, ¿ya? Pero me quedó una duda cuando usted habló del Hijo del Hombre y que no cumplía la palabra o la escritura de Lucas 17:30. No sé si me escuchan. Sí, sí, le escucho. Ya. Y aquí en el mensaje Probando su Palabra, predicado el 16 de agosto del año 64, dice así. Dice, y al final de la edad de la iglesia de la Odisea, él prometió en Lucas 17:30 que este mismo Hijo del Hombre, él lo prometió, sería revelado en los días, así como fue en Sodoma sobre la tierra. Lo hizo él. Tiene que llegar a suceder. Es imposible, ahora recuerden, él vino en 3 nombres. El Hijo del Hombre, un profeta, el Hijo de Dios, el Espíritu, el Hijo de David para el milenio. Pero aquí, en medio de esta conjunción, ahora según sus propias palabras, en el día cuando el Hijo del Hombre será revelado, revelándose a sí mismo, como que no Hijo de Dios, Hijo del Hombre, se revelará en una manera distinta. Ahora, ¿qué muestra eso? Malaquías 4, exactamente correcto. ¿Ven? El Hijo del Hombre se revelará a sí mismo, no en las grandes denominaciones y cosas, como hemos tenido a través de las edades, pero Él se manifiesta nuevamente como el Hijo del Hombre para manifestar Malaquías 4. Bueno, y podríamos seguir leyendo, pero esa es la duda, hermano. Porque, a ver, no quiero que se tome mal, hermano. Pienso yo que Dios cumple un ministerio, ¿cierto? Y como la Biblia dice, los profetas fueron llamados dioses, porque los profetas probaban la palabra de Dios. Si nosotros vemos lo que el profeta hizo, no quiero que piensen que uno está idolatrando al profeta porque dice esto, pero el profeta mostró Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8. Entonces, cuando vemos esas cosas, hermano, nosotros podemos tener claro que no es Dios en sí, pero era Dios morando dentro del hombre. Como la palabra siempre lo ha mostrado, que Dios se ocultó detrás de pieles. Entonces ese es el punto que no sé si me gustaría que lo aclarara un poco, hermano. No sé si lo entendí mal yo. Ese es el punto. Amén. Amén, hermano. Mire, ese punto lo expliqué al comienzo y puse el ejemplo de Eliezer con Rebeca.
de que, por ejemplo, la manifestación del Hijo del Hombre, la palabra manifestación significa dar a conocer, dar a conocer. O sea, Eliezer da a conocer a Rebeca, a Isaac, antes que Rebeca se conociera con Isaac. No que Eliezer fuera Isaac, pero su mensaje da a conocer al Hijo. Entonces, lo mismo con el profeta. El profeta, su mensaje, ¿cuál era el meollo del asunto del mensaje? El meollo del asunto es que la novia conozca al novio, se junte con el novio. Y no es que William Branham sea el novio. Por eso fue la razón de que tantas citas que dije, que el profeta decía, no soy Jesús, no soy el Hijo del Hombre, no soy ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, sino que era justamente la manifestación dando a conocer, o por así decirlo, el reflejo de Jesucristo, lo tenemos en el mensaje. Es por eso que el hermano Abraham, la misma cita que usted dijo, es que el Señor Jesucristo, Él se manifiesta como Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Él se manifiesta. Es Jesucristo manifestándose. Por lo tanto, el hermano William Branham no pudo haber hecho nada si no hubiese sido por el Señor Jesucristo. Incluso en el séptimo sello, el rapto que es el mismo séptimo sello, el profeta dice que las tres voces, aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios, las tres las hace Jesucristo. Pero ¿cómo es posible? William Branham, él estaba predicando en la aclamación. Bueno, el hermano Branham no tiene mérito alguno en el mensaje. Solamente fue Jesucristo. Era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien viene a su hombre y es el Espíritu Santo quien habla por medio de ese hombre. Así tal cual hoy en día. Porque el hermano Branham dice que el Espíritu, la novia y el profeta dirán la misma cosa. O que la novia, bajo su mensajero, será la voz final, el edad final. Y eso es un claro reflejo de la manifestación de los hijos de Dios. Fíjese nuevamente, manifestación, dar a conocer. ¿Qué están dando a conocer? La manifestación de los hijos de Dios es que el cuerpo místico da a conocer al mundo a Jesucristo. O sea, el profeta dijo, el mundo no lee su Biblia. Quizás usted sea la única Biblia que lean. Por eso Pablo dijo que somos cartas andantes, porque nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Y eso es lo que hizo simplemente el profeta. No que el profeta, por así decirlo, tenga una posición, por así decirlo, distinta o algo incluso, o que reciba un Espíritu Santo distinto al de nosotros. No, para nada. Él solamente fue escogido para proclamar el mensaje y uno dice, oh, qué tremendo, pero ese es el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Nosotros estamos desplegando el mensaje, porque somos como levitas, portando el arca del pacto. Somos levitas que estamos portando la palabra, porque es la novia palabra. Entonces es eso. No es que el hermano Abraham no cumple esa cita, no, sino que es el Espíritu Santo cumpliendo a través del profeta eso. El hermano Abraham, él escatológicamente, la relevancia la tiene Jesucristo. Él hace las tres voces, aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios. Él entrega él mismo entrega el mensaje por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien hablaría por nuestras bocas. Jesús dice, el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Por lo tanto, cualquier verdad que usted escuche, puede escucharla por medio de una cinta, por al medio de algún pastor, incluso hasta un niño Dios puede usar para hablarle a un hombre, a una persona, hasta un niño. ¿Pero qué es eso? El Espíritu Santo. No es que ese niño ahora, el niño predicador y ensalcemos, lo hagamos videos de YouTube. No. Es el Espíritu Santo que nos guiaría a toda la verdad. Entonces, es el ejemplo. Al principio de la exposición hice el paralelismo entre Eliezer, siendo una tipificación del hermano Abraham, siendo Eliezer el que estaba manifestando a Isaac, no siendo Eliezer el hijo del hombre, el hijo de la promesa, el propio Isaac, pero el mensaje de Eliezer manifestó
al Hijo de la promesa. El mensaje de William Branham manifestó al Señor Jesucristo. Y es porque el Espíritu Santo estaba en el profeta, como está con nosotros, y es por eso que tenemos un Dios sobrenatural. Así lo vindica Dios, sobrenaturalmente y con la palabra correcta. Porque si hay, por así decirlo, milagros o cosas por el estilo, sanidades o cosas así, pero si la palabra está errada, eso es falso. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que vendrían a él y algunos dirían, no sacamos fuera demonios, no hicimos milagros en tu nombre. O sea, prácticamente los hermanos del mensaje dan como vindicación a los milagros y vindicación a las maravillas, etcétera, etcétera. Pero se están comportando como denominacionales en búsqueda de lo milagroso. Lo fundamental es la palabra de Dios, vivir la palabra, hablar la palabra correcta, tener la doctrina correcta. Entonces, eso es manifestar al Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre es la palabra. Jesucristo es la palabra, el verbo, el logos. Entonces, si se habla con el logos, se manifiesta el Hijo del Hombre. Espero haber respondido a esa pregunta, mi hermano. Hermano Germán, sí, está muy claro lo que expuso. Bueno, no quiero que me malinterprete, con todo respeto, pero delante cuando lo estaba exponiendo es como, a ver, por eso digo, no quiero que me malinterprete. Yo creo que, hoy pienso, hermano, que a veces estudiar un extremo es como, y combatir un extremo es como irse al otro extremo. Y como que en ese momento sentí como que estaba en el otro extremo. Entonces, como anulando lo que el profeta decía ahí. Pero estoy claro que no, hermano, que está claro con el tema. Por eso que tenía esa duda. Pero Mire, está muy claro cómo lo puso ahora en mire, este momento. irse a un extremo sería decir William Branham es falso profeta. Ese sería irse a un extremo. Decir William Branham, él en verdad no hizo nada y el Espíritu Santo obraba por él, eso es decir lo que pasó con cualquier profeta. Eso es solamente entender cómo ocurría con cualquier otro profeta. Eso es. Hermano, muchas gracias, Dios le bendiga, quedé clarísimo. Sí, Amén, amén. sí, eso fue un instrumento donde se Claro, manifestó. hermano Germán, claro. Y enfatizando y subrayando que sí, el hermano Branham cumple Lucas 17:30. O sea, así como cumplió Malaquías 4, Apocalipsis 17 también cumple Lucas 17:30, como en los días de Sodoma, llega esa manifestación a través del ministerio del hermano Branham, incluso con la señal, ¿no?, del profeta. Pero, como el mismo hermano Branham lo explica, era la columna de fuego, era el ángel del Señor, era el Espíritu Santo, y él solamente haciéndose a un costado para poder manifestar al Hijo del Hombre, poder manifestar, ¿no?, y cumplir Lucas 17:30. Bien, bien finito ahí, ¿no? Pero es un cumplimiento también de Lucas 17:30, por supuesto, hermano Alexi, ¿no? Yo bendiga. Mire, algo ahí, yo creo que hay un cumplimiento, y yo creo que esto no lo he visto en el mensaje, pero es que yo creo que es como lo estoy creyendo. Yo creo que el hermano Abraham, ese tema de Lucas 17:30, es un cumplimiento netamente como en lo espiritual también, porque si nos damos cuenta, si leemos Lucas 17, es un evento de la segunda venida de Jesucristo. No sé si ustedes lo han visto así. Está hablando del rapto, está hablando de etcétera, etcétera. Es un cumplimiento netamente espiritual, porque efectivamente hay cumplimientos espirituales y también cumplimientos literales. Es como lo que estábamos hablando de el culto anterior, la exposición anterior de la carpa, que la carpa la ponen como literal, algo así. Los propios de William Soto Santiago ya tienen construida la carpa, porque son muy literales. Pero en entorno en lo espiritual, si notamos justamente Lucas 17 en lo espiritual, podemos referirlo en lo literal, por ejemplo, al rapto. Uno estará en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, estarán en una cama, uno será tomado, otro será dejado, etcétera. Pero espiritualmente eso ha pasado justamente en la esfera espiritual, porque hay algunos que han recibido el mensaje y uno lo recibe y otro lo rechaza. Están en el campo, uno recibe el mensaje y otro lo rechaza.
Claro, claro, tiene una connotación espiritual y también viene una connotación literal. Porque, ojo, si alguien, si nosotros vamos a aquellas, esas personas que hacen exégesis, que ven el griego, etcétera, etcétera, y nosotros decimos, Lucas 17:30 ya se cumplió. Si decimos eso, en estricto rigor, ellos van a decir, oye, pero usted cree que ya vino el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que usted cree, porque esto tiene netamente que ver con el arrebatamiento. Y uno le tendría que explicar, no, espere, es que lo que pasa es que vino un mensaje, vino esto, ha habido también un despertar espiritual, una resurrección espiritual también ha habido, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho que ver en temas espirituales concerniente a esto. Pero hay que también entender en el contorno general también de Lucas 17, que eso tiene también que ver con la venida del propio Señor Jesucristo. No hay que dejar de lado porque también ese irse a un extremo, no es que eso era solamente para William Bragg y solamente para nuestros tiempos, no, eso también habla del séptimo sello. ¿Por qué se adjudica eso también al propio ministerio del hermano Abraham? Porque la aclamación es parte del séptimo sello. Aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios. Es el séptimo sello. Es el proceso del séptimo sello, la venida del Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermano, yo Sí, como lo he hermano visto, Germán. Sí, que incluso la sazón esta de Hijo del hombre Jesús, Hijo de Dios en las 7 edades, Hijo de David en el milenio, pero nuevamente Hijo de hombre en una fracción de tiempo en el ministerio del hermano Branham y también en los dos testigos en la tribulación y también en la novia, hay una fracción ahí de eso que es sin manifestar, dar a conocer, sin ninguna duda. Come el libro y profetiza una vez más, y luego los dos testigos en la tribulación, todo dentro de esa pequeña sazón del Hijo del Hombre antes de Hijo de David. Algo así lo presenta también el hermano Branham, ¿no? Sí. Pero sí, velándose como una máscara, ¿no? Y dado, manifestado, revelado, dado a conocer el Señor Jesús, de forma espiritual, por supuesto, ¿no? Sí, sin duda, hermano. Germán, Dios bendiga. Amén. hermano Ariel, Dios le bendiga. Hermano Ariel, el micrófono. Sí, un segundo que no, un problemita de conexión. Dios le bendiga, hermano Germán. Es un privilegio para mí poder escucharle por primera vez en directo, por decir así. Y Dios le bendiga grandemente por la exposición. Creo que fue muy buena. De hecho, cada palabra que usted dijo yo la acepto como un amén, porque es la realidad. Creo que el hermano Braham es el mensajero de la edad y no creo que él es Jesucristo, sino el mensajero. Hasta ahí estamos bien. Lo que yo sí creo, y no es idolatría, que creo que el mensaje traído por el hermano Branham, o Dios a través del hermano Braham, para poner las cosas en orden, es un amén y es un absoluto. Porque a veces se usa, digamos, el mensaje del hermano Braham y se lo compara con otros como al mismo nivel. Así como el hermano Braham no es Dios, pero Dios sí envió un mensaje a través de él, el cual, como él nos enseñó, es el que ata todos los cabos sueltos de todas las edades. Y eso lo hace un absoluto. No es lo mismo para mí los, vamos a decir así, maestros antiguos que el mensaje del hermano Branham. No se puede comparar, están un escalón más abajo porque no han podido atar todo lo que el profeta pudo atar a través de la revelación que recibió de Jesucristo. Desde ya, yo creo que en la manifestación del Hijo del Hombre no es que el hermano Braham sea el Hijo del Hombre, sino que él lo ha manifestado. Y creo también en que él es el único, así como Eliezer, para poder llamar a Rebeca. Recordemos que Eliezer no fue solo, fue con 10 camellos y fue con
más hombres, pero él era el encargado de poder traer la revelación de quién era Isaac. Y eso es lo que él hizo. Mientras todo el viaje, él fue el que trajo la revelación a Rebeca de quién era Isaac. Entonces ella cuando lo vio ya entendió, por eso se enamoró a primera vista, porque ya venía en su corazón revelado quién era. Eso es lo que yo creo, y obviamente no tiene nada que ver con la idolatría, y yo creo que, bueno, mi Salvador es Jesucristo, nuestro Salvador es Jesucristo, no es William Branham, pero el mensaje de William Branham da a conocer a Jesucristo, cuál es la palabra, y no hay otro mensaje más alto, ni antes de William Branham, ni después. Aunque él diga, yo dije lo mismo que dijo Pablo, pero Pablo puso el fundamento y el hermano ató todas las edades de la iglesia. Es todo, hermano. Dios le bendiga. Shalom, Amén. hermano. Hermano Alexis. Sí, hermano, Dios les bendiga nuevamente. Efectivamente, como hablaba nuestro hermano, yo estoy de acuerdo como él lo menciona. Bueno, yo creo que tenemos harta cita, de repente uno a veces puede malinterpretar algo, pero como el profeta lo mencionó, dijo, el mensaje y el mensajero es uno. Y cuando vemos en la Biblia, cuando Moisés recibió la palabra, cuando él subió al monte, la Biblia también revela que Moisés y la palabra se hicieron uno. Y él fue la revelación en ese momento de sacar, como podríamos decirlo. No estoy, a ver, no quiero que me malinterpreten, pero era, como dice el profeta, el mensaje y el mensajero era el mismo. Él estaba cumpliendo aquella escritura o aquella palabra. Porque nosotros tenemos todo en el tema, a ver, bíblico, profético, los hijos de Dios también tienen que cumplir su porción de la palabra. El profeta en un mensaje dice, todo lo que habla de Jesús o de Jesucristo está hablando de la novia. Y todo lo que Dios hizo con Jesús tiene que hacerlo en la novia y con la novia. Entonces, aquellas cosas son tremendas. A veces nosotros no las entendemos ni las captamos porque nosotros miramos con, como dice la Escritura, con ojo humano. Pero cuando entendemos y vemos el plan de Dios, cuando Dios dice que ya no es nuestra naturaleza, porque cuando el profeta dice, o vamos a través de la Escritura, cuando un hijo de Dios trata de manufacturar algo por él mismo, por sus propias capacidades, deja a Dios afuera. Pero cuando la Biblia muestra, dice que cuando Dios obra es Él, cambiando la naturaleza del hombre. Entonces se va cumpliendo como Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y está cumpliendo la Escritura. Por eso yo tenía esa duda cuando lo habían mencionado de Lucas 17:30. Bueno, sé que lo explicó muy bien cuando le hice la pregunta, pero en el principio sí me había quedado la duda, como que sentí que lo estaba excluyendo, como que el profeta no había cumplido esa palabra. Entonces, por eso había hecho la pregunta en primera instancia. Así que eso, hermanos, Dios les bendiga. Amén, mi hermano. Lo que pasa es que en estricto rigor, quien cumple toda la palabra es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista, por ejemplo, él fue la voz en el desierto. Ese era el Espíritu Santo en Juan el Bautista. Por ejemplo, cuando el profeta Moisés hizo lo que hizo en su momento, tremendo, pero ese era el Espíritu Santo en Moisés. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, 2 de Pedro, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el hermano Abraham cuando dice el mensaje y el mensajero son uno, entonces muchos hermanos concluyen, bueno, el mensaje es prácticamente Jesucristo, el mensaje de Dios, por lo tanto el mensajero también es Dios. Pero el hermano Abraham dijo que el mensajero es el Espíritu Santo. Busquen la cita. El profeta dice, el mensajero es el Espíritu Santo.
Entonces, ahí nos queda en claro de que con esto, mi estimado hermano, no es que esté denigrando al hombre, todo lo contrario. Si el hombre está dispuesto a ser usado por Dios, ahí está el mérito del hombre. Si un hombre es lo suficientemente humilde para ser usado por el Espíritu Santo, ahí tenemos el éxito, por así decirlo, del hombre. Pero hay que tener en cuenta de que los hombres, aquí Pedro dijo que todos los hombres, todos los profetas del Antiguo Testamento, todos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que ocurrió con el mensaje de William Branham. Fue un mensaje de inspiración del Espíritu Santo. No podía ser otra cosa. Es por eso que todo lo que va conforme a la palabra que dijo William Branham es un así dice el Señor, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando alguien me dice, bueno, el hermano Branham habló esto, y hoy en día Dios no habla, prácticamente Dios no habla porque no hay un profeta en la tierra. Si el Espíritu Santo está presente, el Espíritu Santo es el que habla, es Dios mismo hablando. Por eso el profeta dijo también, y no estoy diciendo que el ministerio quíntuple es superior al hermano William Branham, no, porque todos estamos en el mismo peldaño. Porque el profeta dijo, ¿se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Los estoy poniendo a todos ustedes donde estoy yo. Los estoy poniendo a todos en el mismo peldaño en el que estoy yo. Ustedes son mensajeros de este mismo mensaje. Eso dijo el profeta. Entonces, si alguien tiene el Espíritu Santo, uno podría decir, si veo un hombre en el púlpito muy eufórico y reconozco que es el Espíritu Santo, ¿ese es un absoluto? Bueno, yo diría que es un absoluto si lo que él dice va acorde a las Escrituras. Porque el profeta, cuando habló del absoluto, hay una cita donde él golpea su Biblia y dice, este es mi absoluto. Este es mi absoluto, la Biblia. Y el profeta también dice, si yo digo algo que no está en las Escrituras, no lo crean, dijo el profeta. No lo crean. Todo tiene que ser probado por la palabra. Eso es lo que dijo el profeta. Así lo he hecho yo desde que soy un niño, sin leer esa cita, ojo, sin leer esa cita, yo todo lo que dice el profeta y todo lo que dice cualquier ministro, yo lo pongo la Biblia ahí. En mi urín y tumín, el profeta dice que este es nuestro urín y tumín, así que eso es lo que yo hago. Si el Espíritu Santo habla hoy, es el mismo privilegio que tener enfrente a William Branham. Eso es lo que yo creo también. Y ojo, ningún ministro puede decir, tengo el Espíritu Santo, voy a salir con una nueva luz, con una nueva revelación. No, ahí eso estaría quebrantando la Biblia, estaría quebrantando la palabra. Ahí eso ya no iría acorde a la Escritura. ¿Saben qué? Me voy a poner al hombro todos ustedes, todo el cuerpo novia. Yo soy el que los guiará. No. Nicolaísmo, popularidad. Eso no va acorde a la palabra. Entonces, mi mérito, mi único mérito, al que le doy mérito, es al Señor Jesucristo que nos envió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos entregó el mensaje y gracias a Dios por eso. Amén, hermanos, somos instrumentos de Dios. Creo que esa es la clave. Sí, para una u otra cosa somos instrumentos. Amén. Muy bien, hermanos, se nos ha ido el tiempo, pues, y gracias al Señor por este tema muy, muy bueno. Y esperamos seguir continuando. No sé si es que va a haber una segunda parte. Si es que tiene más, pues, para una segunda parte está bien. O si no, pues, nos trae un siguiente ismo, pudiera ser así. Podría esto estar unido al nombre nuevo también. Claro. Va a haber una pequeña continuación, pero quizá en el próximo culto también, exposición, perdón, incorporemos también esa creencia de que el nombre nuevo de Dios, entre comillas, es William Branham. Eso es lo que creen muchas personas. Claro, sería como una continuación. Está bien, hermano Germán. Muy bien, hermanos, nos vamos a despedir. Hermano Richard está por ahí, a ver si nos despide en oración. Amén, amén. Oremos, amados hermanos. Te damos gracias, Dios, oh Santo Jehová, porque has estado en esta reunión y hemos podido captar lo que tú nos has querido decir. Gracias, Señor, porque son profundas
tus revelaciones, tus joyas, maravillosos, Padre Santo. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos y permite que nosotros podamos ser esa luz que el mundo tanto necesita, Padre, y que podamos seguir instruyéndonos en el amor tuyo, Padre amado, en el poder del Espíritu Santo, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor, hasta que regresemos a casa por el camino que tú nos estás trazando, Padre.